estricto por la parte de las gasometrías y la toma de infraestructura. Equilibrio ácido-base. Sabemos que en el equilibrio ácido-base la diferencia entre ingresos y egresos de ácidos y bases con respecto a un sistema determinado en un intervalo definido es el equilibrio en sí, ¿no es cierto? Ácido es una sustancia capaz de ordenar hidrogeniones y base una sustancia capaz de captar hidrogeniones. Los ácidos y bases entran continuamente en la sangre procedente de la dieta, el metabolismo y los medicamentos. En la dieta como proteínas y carbohidratos. El logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones o pH es prácticamente lo que nos marca el nivel de la acidosis del paciente. Las concentraciones de hidrógeno compatibles con la vida son de 16 a 160 nanoequivalentes litro, o sea, un pH de 6.8 a 7.8. ¿Ya? Normal, el valor normal es de 7.35 a 7.35. ¿Ya? Una de las causas más frecuentes de muerte es acidosis metabólica, por lo cual nosotros tenemos que aprender a revertirla. ¿Ya? Nosotros vamos a corregirla estrictamente cuando veamos que está igual o menor a 7. ¿Ya? Y en las alcalosis metabólicas, los pacientes suelen tolerarla más, pero arriba de 7.8 ya también es paciente con alto riesgo de que pueda presentar paro cardiorrespiratorio. En el metabolismo de los carbohidratos y las grasas se producen grandes cantidades de CO2 o ácidos volátiles. Y en el metabolismo de las proteínas producen ácidos no volátiles que no pueden eliminarse por los pulmones, o sea, se eliminan por los riñones. Y aquí tenemos los dos mecanismos para compensar: el fluido pulmonar y el fluido renal, ¿cierto? El bicarbonato se puede medir como ácido carbónico. Podemos ver en hemoglobina, en los fosfatos orgánicos o en las proteínas, ¿cierto? Los valores normales de una gasometría, tenemos un pH de 7.35 a 7.45. Por lo tanto, el pH es lo que me va a empezar a medir si el paciente está en acidosis o está en alcalosis, ¿no es cierto? ¿Ya? Si el pH está disminuido, estamos hablando de una. Si el pH está aumentado, estamos hablando de una alcalosis. Ahora, no siempre vamos a tener descompensación del pH cuando estemos hablando, ahorita vamos a hablar de metabólica o respiratoria, pero cuando ya vemos que hay alteración del pH y el paciente está descompensado, ¿ya? Entonces ya tenemos que empezar a tomar conducta. Dijimos un pH menor a 7 es el riesgo de vida, ¿no? PCO2 lo normal es de 35 a 46, ¿ya? Cuando tenemos un PCO2 mayor a 50 y un PO2 menor de 50, el paciente necesita intubación orotraqueal. Un criterio para intubación orotraqueal, ¿ya? Vamos a ver el bicarbonato real. Normalmente lo normal es de 22 a 26. Cuando estoy hablando de bicarbonato, estoy hablando de la parte metabólica, exacto. Entonces, yo voy a tener una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica cuando mi pH está bajo o cuando mi pH está, el bicarbonato está bajo o el bicarbonato está alto. Fíjense, ya es como memotécnico. El bicarbonato y el pH van al mismo ritmo, ¿no es cierto? Si bajan, es acidosis; si suben, es alcalosis, ¿ya? Pero si vamos a hablar del CO2, vamos a hablar de acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. Y esta es al revés, ¿ya? Si sube, es acidosis, y si baja, es alcalosis.
¿Ya? Entonces es el espejito de estos dos, es al revés. En su primer parcial, nuestro paciente estaba con disturbios ácido-base. ¿Ya? Obviamente no era una respuesta que se consideró, pero sí tenía, para ustedes, pero sí tenía disturbio ácido-base. Y veo que esta parte lo confundieron muchos, porque muchos pusieron diagnóstico. Entonces, no se olviden que en la parte respiratoria el CO2 es al revés del pH y del bicarbonato. ¿Ya? Exceso de base. ¿Qué yo voy a ver en el exceso de base? ¿Cómo está hidratado mi paciente? Si tenemos alteraciones en el exceso de base o lactato, pero muchas veces también tenemos en las gasometrías, yo voy a ver si el paciente está hidratado o deshidratado. ¿Qué me ayuda a ver el exceso de base y por qué lo considero? Uno, porque yo voy a con esto ver si voy a corregir la parte metabólica y si necesita o no líquido el paciente, porque la primera etapa para tratar una acidosis metabólica es hidratar al paciente. Si vemos que el exceso de base está alterado, necesita líquido el paciente. Si no, hay que reponerlo con bicarbonato, ¿ya? Que es la otra parte de la corrección, ¿ya? Obviamente en el PO2 voy a ver cómo está oxigenando mi paciente. Como dije, si está menor a 50 y el PCO2 está aumentando, entonces yo tenía una acidosis respiratoria y el paciente necesita intubación orotraqueal, ¿ya? Si yo voy a ver que está disminuyendo el PO2, mi paciente puede tener tendencia a la hipoxia y vamos a ir viendo y vamos a ir corrigiendo. Y la saturación de oxígeno, ustedes ya saben los parámetros que nos ayuda a ver junto con el PO2 cómo está ventilando el paciente. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar acá porque nos va a ayudar un ratito. Entonces, en las alteraciones, como dijimos, vamos a tener acidosis o alcalosis metabólica. Las modificaciones primarias de la concentración de CO2 nos va a decir si es alcalosis o acidosis respiratoria y el bicarbonato si es acidosis o alcalosis metabólica, como lo habíamos dicho. En la clínica, las alteraciones de equilibrio ácido-base deben sospecharse cuando el paciente presenta críticamente enfermo, tiene signos vitales anormales, alteración del estado de alerta, manifiesta vómito, diarrea o cambios en el flujo urinario. Normalmente, con un aumento de la producción de ácidos fijos como la cetoacidosis o las acidosis lácticas, que son las más frecuentes, podemos tener pérdida de bicarbonato debido a una pérdida a través del riñón o gastrointestinales, como dijimos, vómitos, diarreas, incapacidad del riñón para excretar hidrógeno producido por la ingesta de proteínas en la dieta, como las acidosis tubulares, renales, ya sea tipo 1 o 4. ¿Cómo va a responder el organismo? Vamos a tener amortiguadores extracelulares, intracelulares, la compensación respiratoria y la excreción renal de hidrógeno. Entonces, en los extracelulares tenemos los buffers corporales, en los intracelulares el exceso de hidrógeno como buffer intracelulares, las compensaciones respiratorias como la hiperventilación o la alteración en la función de filtración renal. Cuando un paciente está en acidosis metabólica, automáticamente el cuerpo lo va a compensar hiperventilando. ¿Okay? Es un sistema de compensación. Cuando está en alcalosis o ya acidosis metabólica extrema, no va a filtrar y va a empezar a tener oligonuria. Entonces ahí nosotros tenemos que tratar de darle un poquito de expansión celular, por lo que vamos a empezar a darle líquidos. Si necesitamos darle líquido y diurético paralelo, vamos a darle y vamos a ir viendo cómo lo vamos a tratar. Obviamente tenemos aniones que son negativos, cationes positivos. Para ver la brecha aniónica, casi todas las gasometrías arteriales obviamente ya no salen con el anión gap, pero lo podemos medir así. Cuando tenemos un anión gap normal, normalmente puede ser con disminución del bicarbonato y trastornos del cloro, puede ser por alteraciones en las alimentaciones, medicamentos como la cetazolamida, alteraciones renales como necrosis, diarrea, tal vez dieta entérica o catéteres ureterales o alteraciones en el páncreas como físicas.
cuando estamos hablando de que el paciente está teniendo alteraciones en el anión CAP y está teniendo una acidosis o un cloro normal, puede ser genética, acidosis lácticas, paraldehídos, metanoles, uremias, salicitatos, isoniacidas, cetoacidosis diabética o personas que hayan ingerido demasiado alcohol. Normalmente los síntomas son la cefalea, la falta de energía, la somnolencia, muy frecuente la respiración de Kussmaul y una cierta confusión o sensación de letargo. Cuando se convierte en un trastorno severo puede llegar a causar choque hasta un desenlace fatal. Muy frecuente el dolor abdominal también, las palpitaciones, los estados de alerta, dolor en el pecho, la falta de apetito, ansiedad, debilidad muscular y dolor en el hueso. ¿Qué vamos a tener? ¿Por qué vamos a tener todo esto? No nos olvidemos que si el riñón ya no está filtrando, está empezando a acumular sus desechos. ¿Y qué va a empezar a producir? Aumento del potasio. ¿No ven? Normalmente si van en acidosis van a ver que los pacientes van a tener hipercalemias. Entonces ahí van a empezar a tener las palpitaciones, así los dolores y debilidades musculares. Entonces, le tenemos que empezar a tratar. Por ejemplo, acá, un paciente con diarrea aguda, un pH de 7.2, ¿cómo está? Bicarbonato de 14, ¿cómo está? Y sería ácido. Un exceso de base de 11, ¿cómo está? Alterado, ¿no es cierto? Un PCO2 de 35. ¿Cómo estaría? En el borde inferior prácticamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué probable está pasando con este paciente? Obviamente estamos en una acidosis metabólica, está con deshidratación, estuvo con diarrea, tenemos un exceso de base alterado, el bicarbonato total nos sale de 15, eso es déficit de bicarbonato. Entonces, el paciente, obviamente por la deshidratación, empieza a hiperventilar y el CO2 empieza a disminuir, ¿no es cierto? Porque empieza a eliminar demasiado CO2. Entonces aquí vamos a tener una alteración ácido-básica mixta, ¿no? La parte respiratoria está queriendo compensar la parte metabólica. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que van a hacer? Ustedes ya saben. Sí, hidratación. ¿Y cómo lo van a hidratar? A ver, levante la mano quien dice salina. Sin vergüenza, estamos para equivocarnos, aquí vamos a aprender. 1, 2. ¿Quién dice rigen lactato? No está mal ninguno de los dos, pero de preferencia el lactato, porque el lactato, como tiene álcalis, lo va a revertir esta acidosis. ¿Ya? Entonces sí, lo ideal es lactato. Si no lo tenemos, la salina no es problema, la salina es hidratar al paciente. ¿Ya? Ahora, si mi paciente está con hipercalemia, porque la acidosis está severa, ¿cuál van a escoger? Salina, muy bien, porque el lactato tiene potasio. Entonces ahí hay que ir viendo, ¿no es cierto? Vamos a hidratarlo. ¿Y cómo lo van a oxigenar? Si ya están disminuyendo su CO2, digamos que está con una saturación ligeramente bajita, podemos desarrollo porque está eliminando CO2. Muy bien, ya vamos a tener idea. Bien. Obviamente vamos a tratar de identificar siempre la causa primaria, y es lo que yo les digo que es en la primera parte del tratamiento, porque si no quitamos la causa de origen, probablemente esto va a seguir como un círculo vicioso. En este pacientito era la diarrea, pero ahora tenemos que determinar, ¿la diarrea es viral o bacteriana? Si es viral, se le hace medida de soporte, no se lo hidrata, se le da probióticos, antieméticos, y la diarrea va a remitirse a los 2 días como máximo. Si es bacteriana, vamos a necesitar antibióticos, porque si no, no va a remitir, ¿no? Entonces necesitamos tratar la causa primaria. Otra causa muy frecuente de acidosis metabólica son las cetoacidosis diabéticas. Pero el paciente diabético se descompensa por algo más. No es solo porque de un día al otro se va a descompensar. Ya sea que esté con un foco infeccioso, muy frecuente los pacientes
diabéticos presentan infecciones urinarias, alguna gastroenteritis, neumonías a repetición, o que haya tenido una alteración o no esté ingiriendo o no esté con un tratamiento regular. Por ejemplo, pacientes insulino dependientes que toda la semana no estuvieron colocándose su insulina y en el fin de semana se desmandaron con un churrascazo, obviamente van a descompensarse para el lunes o martes de la semana siguiente, ¿no? O sea, no estuvo tomando su tratamiento regular. Entonces, si encontramos la causa de origen, vamos a empezar a revertir. Si es infeccioso y iniciándole antibióticos, vamos a empezar a revertir la causa de la cetoacidosis diabética. Si es por alteraciones en el tratamiento, se empieza a poner otra vez sus dosis habituales o sus dosis correctas de insulina según el requerimiento y el paciente va a empezar a compensar la parte del medio interno. Siempre busquemos la causa primaria. En el tratamiento de envenenamiento agudo por salicilatos, obviamente hay que revertirlo, se lo hidrata a los pacientes como para empezar a revertir los salicilatos. Los pacientes con diabetes con acidosis metabólica y un pH menor a 6.9, a quienes la contractibilidad de miocardio está disminuida y la vasodilatación periférica causada por la acidosis pudieran empeorar la perfusión tisular, y en pacientes con hipercalemia severa hay que tratar de corregir el bicarbonato. Entonces, no va a ser suficiente que nosotros le demos una buena hidratación con lactato. Ya 6.9 o un pH de 7, como decíamos, que es riesgo de vida. Y no nos olvidemos que entre las causas de paro cardiorrespiratorio tenemos los trastornos de potasio, la acidosis metabólica, hipoglicemias, hipoxia, ¿no es cierto? Las cuales vamos a aprender a corregirlo prácticamente. Ya el potasio lo saben manejar. Ahora vamos a aprender a corregir la acidosis y la hipoxia. ¿Ya? En la acidosis metabólica, obviamente vamos a ver cómo está la brecha aniónica, cómo está manejándose el bicarbonato y el cloro. Vamos a ver si hay que corregir también potasio, porque sabemos que si vamos a corregir el bicarbonato, ¿qué va a pasar con el potasio? Va a bajar, ¿no? Y si tenemos por X o Z motivo, por ejemplo, el paciente con diarrea, vómitos, probablemente haya perdido potasio. Y si necesitamos corregir el bicarbonato, va a bajar demasiado su potasio. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a hacer arritmias cardíacas y posteriormente paro. Entonces, sí o sí nos tenemos que ver cómo está el potasio. Si el paciente está con hipercalemia, que es también bastante frecuente, como les digo, que los acidosis metabólicas vengan con hipercalemia, se le puede pasar el bicarbonato. No se corrige el bicarbonato hasta saber los valores de potasio, ¿ya? Las intoxicaciones por antidepresivos, triciclo-glucosa, metanol y etilenglicol pueden necesitar la conexión con bicarbonato, ¿ya? Los pacientes que están en paro cardiorrespiratorio, obviamente, si no sabemos el origen del paro, estamos todavía en ver, se le ha puesto adrenalina, se le ha repuesto volumen, se le ha corregido la hipoglicemia si es que estuvo en hipoglicemia y aún no sale del paro, como último intento se le pasa el bicarbonato. Y es la única vez que obviamente no vamos a esperar a que nos llegue el potasio, ¿no? Hay que pasarle nomás. El riesgo-beneficio, igual el corazón ya paró. Más muerto no lo vamos a pasar. Pero bueno, en la única vez que vamos a corregir bicarbonato así es. Después siempre vamos a ver cómo está el potasio y vamos a también tener en cuenta el sodio, porque el bicarbonato viene como bicarbonato de sodio. Y eso también puede propensar a que le aumentemos el sodio. Por tanto, hay que fijarnos ambos electrolitos, ¿ya? Los niños adolescentes con diabetes mellitus y acidosis metabólica con un pH menor a 6.9, el tratamiento de envenenamiento agudo por salicilatos se corrige con bicarbonato, como lo habíamos dicho. ¿Y cómo vamos a corregir el déficit de bicarbonato? Para eso, ¿se acuerdan que les hablé del exceso de base? Tenemos que ver cómo está hidratado, la constante de 0.3 por el peso, ¿ya? Hagamos una pequeña práctica. Digamos que el exceso de base de mi paciente es 20, ¿ya? Por 0.3 de la constante por el peso, 70, ¿cuánto le saldría? Wow, 420 de bicarbonato. Las ampollitas de bicarbonato vienen de 20 ml, de 10 y 20 ml.
vamos a conseguir las de 20 ml lo más frecuente. ¿Cuántas ampollitas necesitaría? 41 ampollitas, prácticamente no se corrige así bien. Estos, si 420 lo van a dividir entre 2, si tiene la función renal muy bien, normal. Y entre 3 si tiene la función renal alterada. ¿Ya? Si tuviera este paciente una función renal normal y lo dividen entre 2, va a ser 210 de déficit de bicarbonato, ¿verdad? Esto es lo que vamos a pasar en ampollas de bicarbonato. ¿Y cómo la van a pasar? La van a pasar en bol. Obviamente ya es un paciente crítico en acidosis metabólica severa, con deshidratación, que probablemente haya que corregir potasio, ya sea que esté en hipo o en hipercalemia. Entonces vamos a necesitar vía. Lo ideal es pasarlo por vía central, porque al igual que el potasio es un poquito lesivo para el capilar de las venas. Entonces lo ideal es pasarlo por vía central y se pasa en bolo. O sea, puedo cargarla yo las 20 ampollas en un microgotero para que vaya pasando, o la vas a tener a la enfermera pasando las 20 ampollas una por una. Pero se lo corrige, porque ya con esta déficit de bicarbonato, ese corazoncito no está teniendo contractibilidad. Entonces, el paciente va a ser paro. ¿Ya? Se lo corrige. ¿Cuáles son mis criterios de corrección? Un pH igual o menor a 7 y un bicarbonato igual o menor a 15. ¿Ya? Y ahí yo corrijo bicarbonato. Mientras yo no tenga esos parámetros, mi paciente solo continge el lactato fisiológico. Si yo ya tengo esos parámetros en la gasometría, ya es una acidosis metabólica severa, hay que corregirlo y pasarle bicarbonato, si no, no va a revertir por sí solito. Y teniendo en cuenta siempre que los pacientes en cetoacidosis diabética o los diabéticos, si vos ves una acidosis metabólica y no está dentro de los rangos para pasar el bicarbonato, y ustedes dicen que vamos a pasar igual el bicarbonato, van a provocar que ese paciente haga poliuria, porque es un buffer, ¿no? El riñoncito va a querer contrarrestar, y si ya estaba deshidratado, se va a terminar deshidratando más. Entonces, si no tenemos los riesgos de vida, o sea, el pH igual o menor a 7 o el bicarbonato igual o menor a 15, no le pasamos. Sobre todo si es cetoacidosis diabética. Se lo corrige netamente con líquidos. ¿Ya? La alcalosis metabólica normalmente es nuestra culpa, como ya les digo. Sí. Normalmente está caracterizado por el aumento de la concentración de bicarbonato plasmático. Ya tenemos un pH arriba de 7.5 y puede ser secundaria a la retención de bicarbonato, pérdidas gastrointestinales o pérdidas renales de hidrogenadas. Como les decía, normalmente la alcalosis metabólica es secundaria a algún tratamiento médico, o sea, una iatrogenia, pero sabemos que todo lo que nosotros vamos a administrar es riesgo o beneficio, ¿no es cierto? Entonces, la conducta que vamos a tomar va a ir más o menos a lo secundario, a lo que vamos a ver que sea pro al paciente. Obviamente, los esteroides nos indicamos nosotros muy rara vez, pueden producir alteraciones en el metabolismo del bicarbonato y producir alcalosis. Lo que sí, vamos a las sondas nasogástricas, orogástricas, nasoyeyunales, los drenajes quirúrgicos cuando dejan drenajes en fondo de saco, en los lechos. Los pacientes que están con derivaciones constantes, ellos van a empezar a hacer alcalosis metabólica. Los vómitos prolongados, los diuréticos y acídicos, que nosotros podemos estar indicados. Tenemos mucho uso indiscriminado del bicarbonato de sodio, porque incluso hasta ahorita veo yo en las abuelitas o en las mamás, estoy con acidez, me preparan el bicarbonato con limón y si no se lo toman como si fuera el remedio a su acidez. Obviamente en ese momento van a sentir alivio, pero más esa ulcerita está aumentando de tamaño si es que tienen gastritis, ¿no? Erosivas. El bicarbonato de sodio por la ingesta es muy frecuente en los pacientes.
Las transfusiones sanguíneas, ya vimos cuán cruentas a veces pueden ser las transfusiones sanguíneas, ¿ya? Los pacientes con postración prolongada en las camas, ¿qué otro tipo de pacientes? Creo que con eso estamos con todos los pacientes. Normalmente son, como ya vieron, causan por iatrogenia. Entonces, la administración indiscriminada de bicarbonato por nosotros, a veces nos ponemos nerviosos a ver la acidosis metabólica del paciente y vamos con una y otra corrección. Cuando nos damos cuenta, ya se fue al otro lado, ya se fue alcalosis. Lamentablemente nos pasa, pero también es riesgo-beneficio. Hay más probabilidad de que el paciente haga paro en una acidosis que en una alcalosis. Entonces, ellos lo toleran siempre, un cuerpito del paciente lo tolera mejor la alcalosis, entonces empiezan a corregir rápidamente la acidosis y los llevan a alcalosis metabólica. El exceso de hidratación por ringel lactato también puede llevar a que el paciente entre en alcalosis metabólica. En fin, prácticamente es iatrogenia. Entonces, ¿cómo los vamos a tratar? Dejando de hacerlo. O sea, si están consumiendo esteroides, dejan el consumo de esteroides o el consumo de bicarbonato o el consumo de diuréticos, frenan el consumo y la alcalosis va revirtiendo. El cuerpito solito lo va a ir metabolizando. Si el paciente estuvo con vómitos, obviamente le paramos los vómitos, lo hidratamos. En este caso, ¿cómo sería nuestra hidratación? Con origen normal o con solución salina, ¿cierto? Ya. Entonces lo hidratamos y va a ir revirtiendo. Si el paciente estuvo consumiendo bicarbonato de sodio, nosotros lo estuvimos corrigiendo demasiado endovenoso, se frena la corrección, se lo hidrata y revierte. Las transfusiones sanguíneas paran a las 6 horas, el paciente vuelve a un pH y un bicarbonato normal. ¿Ya? Entonces prácticamente es cortando lo que le esté llevando a que entre a alcalosis. Los diuréticos, los vómitos, la diarrea, si uno lo corta, el paciente va a ir revirtiendo solo con aumentarle un poquito la hidratación o pasarle un poquito de hidratación por día. Como dijimos, normalmente las causas son iatrogénicas, el exceso de soluciones alcalinas, el uso prolongado de diuréticos, la ingesta rutinaria y no controlada de antiácidos como el bicarbonato de sodio. El tratamiento, como es, reponer los electrolitos e hidratar al paciente. Cuando estamos hablando de acidosis respiratoria, aquí estamos viendo el defecto de la eliminación del CO2 con un incremento del PCO2 acompañado o no de una desviación del pH sérico. El exceso de ácido carbónico de niveles sanguíneos por encima de 45 milímetros de mercurio, estamos hablando de una acidosis respiratoria. Entonces, en la retención primaria de CO2 como resultado de una hipoventilación, el paciente no está ventilando muy bien, normalmente los vamos a ver en las insuficiencias respiratorias severas. O sea, el paciente estuvo respirando mal, ya se cansó, ya no está respirando bien, empezar a hipoventilar, ya usó toda la musculatura accesoria, entonces el paciente va a empezar a retener CO2. Por eso es indicación de intubación orotraqueal, ¿ya? Si el paciente no está totalmente deprimido, ¿qué tipo de oxigenación le van a dar? O sea, si ya no está, si todavía lo está tolerando, ustedes ven que está reteniendo CO2, pero está despierto todavía, ¿qué oxigenación le van a dar? Mascarilla sin reservorio, ¿verdad? O cánula nasal si está saturando adecuadamente, ¿ya? Normalmente los asmáticos que estuvieron con una crisis prolongada o los pacientes que tengan trastornos neurológicos, TECs, ACVs, empiezan a deprimir neurológicamente y no ventilan adecuadamente y empiezan a retener CO2, ¿ya? Por eso muchas veces, si ya estamos acompañándonos con un Glasgow igual o menor a 8, ya vemos que está empezando a subir ese CO2, no vamos a llegar a que llegue arriba de 50, ya con el Glasgow igual o menor a 8, es indicación de intubación orotraqueal, ¿no es cierto? Como las causas ya vimos, el aparato respiratorio, depresión del sistema nervioso central, traumatismos, enfermedades cerebrovasculares, neuroinfecciones, pueden causar el Guillain-Barré, lesiones medulares, miastenia grave, botulismo, por obstrucciones de las vías aéreas como los asmas,
obstrucción de la vía aérea superior, epiglottis, laringe, angiodermas o cuerpos extraños, alteraciones en la mecánica ventilatoria como neumotoras, hemotoras o tórax inestable, paciente hipoventile, o alteraciones en la funcionalidad de la unidad alveolo-capilar, embolia, edema pulmonar, lesiones pulmonares agudas, síndrome de distrés respiratorio, neumonías o embolismo pulmonar, son las causas más frecuentes de esto. El tratamiento, obviamente, tiene que oxigenar adecuadamente, como ya lo habíamos dicho. En la alcalosis respiratoria, la ventilación pulmonar conduce a un descenso del CO2 y un aumento del pH, asociadamente a problemas psiconeuróticos, muy frecuente porque los pacientes con trastorno de ansiedad empiezan a hiperventilar y empiezan a lavar CO2, pero cuando ustedes vean esa respiración del plusmaul, una frecuencia respiratoria alta, ya automáticamente ustedes van a ver que el paciente está eliminando demasiado CO2 y la conducta sería mascarilla con reservorio, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Y esto nos va a llevar a ver las insuficiencias respiratorias y cómo las vamos a tratar. Bueno, obviamente podemos tenerlas agudas o crónicas. A nosotros nos va a llevar un poquito más a tratar las insuficiencias respiratorias agudas, pero es la incapacidad del sistema respiratorio y la función básica del intercambio gaseoso, oxígeno y dióxido de carbono está alterado, o sea, no hay un buen intercambio gaseoso. Entonces, para eso necesitamos asegurar la oxigenación correcta de la sangre, porque dijimos que la otra causa más frecuente de paro es hipoxia, ¿no es cierto? Entonces tenemos acidosis metabólica, trastornos del potasio e hipoxia, ya aprendidos a manejar a partir de ahora. No les tiene que pasar de que su paciente se vaya de ahí. Sabemos que la insuficiencia respiratoria no es una enfermedad, sino un síndrome causado por múltiples enfermedades, ¿ya? En la consecuencia de una gran variedad de enfermedades, trastornos respiratorios y no respiratorios. Podemos tener cardíacos, nerviosos, infecciones o las causas más frecuentes de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Normalmente la insuficiencia respiratoria va acompañada con hipoxemia arterial, o sea, un PO2 debajo de 60, acompañado o no de hipercapnia. Hipercapnia es aumento del CO2, ¿ya? Dentro de las causas de insuficiencia respiratoria más frecuentes, sepsis, ¿ya? Aspiración de contenido gástrico, los pacientes que se broncoaspiran, los traumatismos, pancreatitis graves, transfusiones masivas y ahogamiento, ¿ya? Nosotros sabemos tratar las transfusiones, vamos a ver la pancreatitis en este semestre, vamos a ver la sepsis, traumatismos ya los han visto seguro en cirugía, entonces las dos ahogamientos se quedarían que vamos a ir revisando tal vez en las prácticas. Los quemados graves muchas veces al tener quemaduras pueden afectar la vía aérea. Normalmente cuando son quemados graves y las quemaduras van en la parte superior, se intuban por precaución para no esperar a que eso se agredeme y no podamos acceder a vía aérea, como la inhalación de las sustancias quimiotóxicas, las toxicidades por oxígeno, embolismo graves, neumonías bacterianas, virales y las uremias, tenemos entre las causas más frecuentes de insuficiencias respiratorias. Para clasificarnos, según su criterio clínico, tenemos insuficiencia respiratoria aguda, crónica o crónica reagudizada. ¿Cuál sería la crónica reagudizada? Por ejemplo, un asma que se esté exacerbando, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se esté exacerbando, ¿no? Disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno como parte fisiopatológica, hipoventilación alveolar, alteración de la disfunción, alteración de la afirmación, ventilación, perfusión, efecto del sistema Schum derecho-izquierdo, que ahorita vamos a ver cómo funciona, gasométricamente, hipoxémica, hipercápnica, perioperatoria, que puede ser por la parte de la ventilación, o shock por hipoperfusión. Entonces eso vamos a ver por la parte gasométrica y vamos a aprender a manejarlo. Obviamente, por la evolución agudo, el corto tiempo, minutos, horas o días, crónicos mayor tiempo, estadio final de numerosas entidades. El crónico reagudizado, los renales crónicos o los epocrónicos, con una descompensación que sea aguda,
que se sobreinfecten, que no hayan tomado medicación, que necesiten mayor optimización en sus terapias dialíticas. Eso puede llegar a ser insuficiencia respiratoria, o sea, son crónicos que se están reagudizando. Gasométricamente, obviamente en hipoxia vamos a ver un PO2 normal o bajo, un gradiente alveolar arterial de oxígeno incrementado. En la hipercárnica va a haber hipoxia, un PCO2 elevado, un gradiente alveolar arterial de oxígeno normal, perioperatoria con una disminución de la capacidad de evitar una limitación de la expansibilidad torácica, ya sea por obesidad marcada, dolores, cirugía toracoabdominales mayores, drogas o trastornos electrolíticos, y asociadas a shock con una disminución de la entrega de oxígeno, disponibilidad de oxígeno en los músculos respiratorios, un incremento en la extracción tisular de oxígeno y una marcada reducción del estrés. Entonces, si nosotros estamos hablando de hipoxia, ¿cómo empezarían a tratar si tuviéramos una insuficiencia respiratoria solo con hipoxia? Oxígeno por cánula normalmente, ¿no es cierto? Si estamos hablando de que está ahí entrando a hipercapnia, ¿qué sería? Entonces está aumentando, ¿sí? Mascarilla con. Ya. Si tenemos que está con trastornos de la capacidad vital, no hay buena expansión torácica, tal vez los tórax inestables, está con sobredosis o trastornos electrolíticos, o el potasio, el paciente no está ventilando bien, ¿no? Está con mala mecánica, normalmente se le dice. Entonces, ¿qué piensan que podríamos hacer en esa oportunidad? Los tórax inestables es conducta definitiva. Ese sí o sí se tiene que intubar. Muy bien, ese sí se tiene que intubar. Los trastornos de electrolitos depende de la sobredosis. No solo les estoy hablando de pacientes que están en sobredosis porque ingirieron externamente cualquier droga, sino que nosotros también podemos haberlos pasado de anestesia, la cirugía, o si tuvimos que hacer algún procedimiento como las endoscopías digestivas y las colonoscopías donde lo sean, a veces se va un poquito más allá. Entonces, si no responden a la oxigenación con ninguno de estos dos, van a intubación. Obviamente, si hay alteraciones de los músculos respiratorios y hay alteración de la perfusión, sobre todo si el paciente está con choque, normalmente termina igual en intubación monotraqueal, ¿ya? Pero fisiopatológicamente vamos a empezar a hablar de cada insuficiencia respiratoria, porque vemos que en la gasometría va un poquito bien fácil, se puede decir. Pero ya cuando tenemos la patología en sí, ya vamos a entrar en la decisión ¿qué voy a tomar? Una disminución de la fracción respiratoria de oxígeno, el oxígeno disminuye, se reducirá la presión alveolar de oxígeno. Lo vemos cuando los pacientes suben a grandes alturas o hayan inspirado algún tipo de sustancias. O sea, no va a haber una fracción inspiratoria adecuada de oxígeno. ¿Ya? Hipoventilación alveolar, hay una falla de la bomba ventilatoria, disminuye la presión de oxígeno. Alteración del sistema nervioso central, enfermedades neurovasculares o alteraciones en la caja torácica. Aquí podemos tener los distintos TECs, embolias, accidentes cerebrovasculares o los traumas de tórax, ¿no? Alteraciones de la difusión de la ventilación, perfusión, procesos en los cuales se dificulta la difusión o engrosamiento de la membrana alveolo-papilar. Hay un acortamiento del tiempo de tránsito de los hematíes con pérdida de lecho papilar. Alteración de la ventilación-perfusión, un mecanismo más frecuente de la causa de hipoxemia. Las unidades pulmonares están mal ventiladas en relación con la perfusión. La obstrucción de las vías aéreas por atelectasia o consolidaciones o edema pueden causar alteración de la ventilación-perfusión. Y un efecto en el cortocircuito derecho y izquierda, cortocircuito de Schunck, causando parte de la sangre venosa llega al sistema arterial sin pasar a través de las regiones ventiladas del pulmón. Entonces, tenemos un paciente que se presenta, tiene 15 años de edad, es estudiante residente y procedente de la ciudad de La Paz, sin antecedentes personales ni familiares de importancia,
La paciente refirió que luego de permanecer en la ciudad de Santa Cruz durante un mes en sus vacaciones, regresa a su domicilio y aproximadamente 16 horas posteriores de su arribo de la ciudad, presentó dificultad respiratoria en reposo. Tenemos que tener en cuenta que La Paz está a muchísima más altura que Santa Cruz, ¿cierto? Que presenta dificultad respiratoria en reposo, tos seca, posteriormente húmeda con hemoptisis, motivo por el cual acudió al servicio de emergencia de la ciudad, donde al examen físico se evidencia taquicardia, taquipnea, cianosis central y a la auscultación pulmonar se aprecian estertores palpitantes diseminados en ambos campos pulmonares, saturación de oxígeno de 70-80%, por lo que se sospecha de la ocurrencia de una neumonía tibia en la pulmonía. Se decidió su internación y en los laboratorios vemos leucocitos de 25.000, predominio de segmentados, proteína C reactiva y 26, la proteína C está a 26 miligramos de silina. ¿Qué piensan que le pasó a esta persona de 15 años? ¿Qué piensan? Dígame. ¿Cuál tiene? ¿Sí? ¿Cuál? Disminución de la presión. Muy bien. Entonces, no hay una presión alveolar de oxígeno adecuada. Uno está subiendo a una altura importante, ¿no? Ya. Además, que puede ir poquito acompañado con una alteración de la ventilación-perfusión, ¿ya? Pero ahorita lo que le está aplicando es eso. Obviamente, tenemos una paciente de 15 años en los que está taquicárdica, taquipneica, con cianosis, ya no está ventilando bien, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que van a hacer? Oxígeno. ¿Cómo le van a administrar oxígeno? Muy bien, porque estamos con una paciente taquipneico, ¿no? Se está hiperventilando, por consiguiente está eliminando CO2. Entonces necesitamos tratar de compensar esa parte, ¿no? Está con una saturación de 70-80, entonces lo ideal es mascarilla. Vean ustedes que cuando hablamos de saturación de oxígeno, nunca es nuestro marcador para intubar al paciente. Vimos gasometría, vamos a ver ahorita cómo vamos a sacar la PAFI para ver la ventilación-perfusión del paciente. Vimos los valores neurológicos, pero saturación nunca es un criterio, ¿ya? Nunca, porque tenemos pacientes que pueden estar desaturando, pero relativamente están conscientes, orientados, no hay cianosis, no hay signos de hipoperfusión tisular, entonces no es criterio creativo. Los criterios para intubar son la mala mecánica ventilatoria, que el paciente esté deteriorando por esa causa, que tengamos alteraciones en el PCO2 con la oxigenación del paciente, que tengamos Glasgow igual o menor a 8, esos son criterios para intubar. Si ven, esto está saturando bajito, pero entonces nosotros decidimos mascarilla con reservorio. Entonces, pero esa es nuestra parte 1, que sí. La causa de orina, ¿cuál piensan que sea la causa de orina? Una neumonía. Ya, perfecto. Tenemos leucocitosis, hay desvío a la izquierda y un PCR positivo. Y la neumonía, hay hemoptisis. Ahora, aquí vamos a una cosa que está bastante frecuente. Muchas veces la hemoptisis se confunde con una expectoración salmonelada de los pacientes de edema agudo de pulmón. Hemoptisis normalmente, y no es lo mismo que hematemesis, ¿qué es hemoptisis? Tos con sangre. Hematemesis, vómito con sangre. Y cuando tenemos edema agudo de pulmón, ¿cómo va a estar la expectoración? Salmonelada. Entonces va a parecer una hemoptisis porque van a ver como rojito, pero es porque los pacientes están haciendo edema agudo de pulmón, ¿ya? Entonces muchas veces obviamente tenemos un paciente que estuvo un mes en Santa Cruz, subió de golpe a La Paz, además parece que ya venía con un proceso infeccioso pulmonar y es un edema agudo de pulmón. Entonces, si yo voy a
tratarlo, tengo que tratar también la segunda causa de descompensación del paciente, es el edema del pulmón. Y si está un líquido, vamos a tratar de eliminar. Y ahí voy a empezar a manejar un poquito la parte del medio interno con diuréticos. Ustedes van a ver cómo van a tratar el edema del pulmón. Una vez tratada la causa de origen, los pacientes revierten. Esta es su radiografía. ¿Qué ven? No hay derrame. ¿Hay un infiltrado? Sí. ¿No es cierto? Ya hemos hablado de cómo vamos a valorar radiografías, ¿o no? Ya, cuando vamos a ver radiografías, siempre, bueno, toda imagen se ve de afuera adentro, ¿no? Obviamente yo voy a ver, si estoy hablando de un paciente con insuficiencia respiratoria, sí, enfisema subcutáneo, porque puede estar haciendo un hemotórax, y voy a ver que está enfisematoso. Enfisema subcutáneo, voy a ver cómo está la parte ósea, si la placa está centrada, ya ustedes van a ver si es PA o AP. ¿Qué ven ahí? Si está afuera es las estápulas afuera, póstero, anterior. Si las estápulas están adentro es anterior. Esta es una póstero anterior, está bien tomada, ¿no? Está central, vemos arcos costales, la silueta cardíaca aparentemente normal, y voy a ver la parte del parénquima pulmonar como tal. Y aquí yo veo infiltrado, ¿no es cierto? Todo esto es un infiltrado. Si yo veo derrame pleural, voy a ver la famosa línea de Damasó, ¿no es cierto? Normalmente voy a borrar el seno postrofrénico, no se va a ver, y eso es un derrame, ¿ya? Si tenemos un infiltrado, normalmente las neumonías bacterianas nos dan unilateral. Normalmente son unilaterales, pero podemos tenerlos bilateral también, no es una norma. Y los infiltrados normalmente van en bases, ¿ya? Las tuberculosis van en ápices y normalmente van a estar acompañadas con cavernitas, o sea, vamos a ver áreas negritas ahí, ¿ya? Si estamos hablando de una miliar, va a ir en todo lado, pero vamos a ver parecido a este infiltrado en todo el pulmón, así, tipo algodonoso, uniforme, ¿ya? Si vamos a ver procesos virales, son en ambos campos pulmonares y normalmente es tipo vidrio de lustrado. ¿Han visto cuando ponen ese papel o el vidrio, lo ponen así medio borroso como para que no se vea al otro lado? Así, muy parecido. Ese tipo de vidrio de lustrado pulmonar. Y fúngica. Van a ver como pompitas de algodón, literalmente. También normalmente es bilateral. Pompitas de algodón. Entonces, los distintos tipos de lesiones pulmonares. Ahí vemos que está aumentada la trama vascular, hay un infiltrado bilateral que probablemente sea, aparte de la neumonía, el edema agudo de pulmón. Suele producir en situaciones de altitud, existe disminución por una disminución de la presión barométrica, una presión parcial de oxígeno que está elevado, una disminución de PO2. También podemos tener concentraciones de gases elevadas, también en minas de monóxido de carbono o metano, lo que producirá hipoxemia, hiperventilación e hipocapnia. Entonces el paciente va a empezar a desaturar, a tener mala mecánica, necesitamos revertirla normalmente con oxigenación. Otro paciente, 63 años de edad, ingresa a la emergencia con un cuadro de 10 horas caracterizado por presentar cefalea orocraniana de gran intensidad, con posterior deterioro del estado neurológico, hemiparesia brachiocrural derecha, acompañado con disartria, por lo que el cuadro clínico se exacerba a la hora de ingreso, un paciente presentando aumento del deterioro neurológico, dificultad para respirar. A su ingreso, mala mecánica ventilatoria, velasco de 7, satura 80, frecuencia respiratoria de 30, cardíaca 120 y presión 160-100. ¿Qué le pasó al pobre? A la pobre, perdón. ¿Qué ven ahí? Bien, que ven. Ahí está feo. ¿Ya? Obviamente, igual, de afuera hacia adentro, porque voy a ver que no tenga golpes, ¿no? Porque a veces por los golpes voy a ver un cefalohematoma. Si vemos el golpe aquí, normalmente la lesión es
contralateral, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí. Puede ser que haya perdido la conciencia y se haya caído. Voy a ver la parte ósea, si no hay fracturas, la parte después de tejidos blandos, y luego me entro el parénquima. Y en el parénquima lo que más llama la atención es esta imagen hiperdensa. O sea, si veo blanco es hiperdenso, si veo negro es hipodenso, ¿no es cierto? ¿Qué es esta imagen hiperdensa? Sangre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le pasó? Una ACV hemorrágica. Vemos que hay desvío de la línea media marcada con inundaciones ventriculares. Este necesita entrar inmediatamente aquí, descomprimir ese cerebro que está sufriendo. ¿Ya? Grado de 7, frecuencia respiratoria y mala mecánica ventilatoria. ¿Qué van a hacer? Antes de que vaya el quirófano. A ver qué. Y obviamente las medidas de edema, que siempre les digo, las medidas de neuroprotección, porque incluso vemos aquí edema cerebral. ¿No es cierto? Las convoluciones cerebrales están borradas, no se ven, están borradas. Entonces tiene edema cerebral, hay que proteger ese cerebrito. La primera medida de neuroprotección es la vía aérea. La segunda medida, antiedema. Que no vomite, que no haga fiebre, que no hipoglicemia y que no convulsione, son mis medidas de protección del cerebro. Pero la causa de hoy, obviamente la insuficiencia respiratoria, que es por la presión arterial, por el deterioro neurológico. ¿Pero qué lo llevó a tener eso? Entonces es un paciente probablemente tenía un aneurisma, entonces con esa presión, hizo el ACV. Nosotros vamos a aprender a manejar presión arterial en el semestre, pero de lleno les digo que nunca, obviamente es hipertenso, ¿no es cierto? Obviamente es hipertenso, pero es la única vez que no vamos a bajar esa presión. Siempre los pacientes que tengan derrames cerebrales o ACVs hemorrágicos o ACVs isquémicos estén hipertensos, se los dejo hipertensos. No se le baja, porque necesitamos que ese flujo sanguíneo porque está como manguera de bombero de allá del Guarayos, full la sangre. Si ustedes le bajan la presión, van a bajar el flujo sanguíneo cerebral y el paciente va a terminar más deteriorado. Este grado de 7 se va a tornar en 3. Ya, el paciente. Estas áreas cerebrales que ustedes van a ver que pueden tener todavía vida van a empezar a morir. Se llaman áreas de penumbras. Tenemos hemorragia. Aquí ven un área negrita, ¿no ven? Esas son áreas de penumbra. Esas áreas es el cerebro que está empezando a perfundirse nuevamente. Por más de que esté con sangre, por más de que haya isquemia, el cerebro está queriendo perfundir nuevamente ahí, a esas áreas. Esas necesitamos mantenerlas como contención de la lesión. ¿Ya? Que la hemorragia quede en ese tamaño o la isquemia quede en ese tamaño, no aumente. Si le bajamos la presión de golpe, esa hemorragia va a aumentar o la isquemia va a aumentar y el paciente se va a descompensar. ¿Ya? Es la única vez que sí, la causa es la crisis hipertensiva, pero no la vamos a tocar. Solo vamos a hacer las medidas de neuroprotección que dijimos y mencionamos. ¿Ya? Eso es como un adelanto para el manejo de las crisis hipertensivas. Aquí, ¿qué pasó? Hay una hipoventilación alveolar, ¿no es cierto? Se causa por una disminución del volumen minutos respiratorio como consecuencia en los alveolos aumenta la presión de oxígeno. La relación entre la ventilación alveolar y la presión arterial está alterada. Hiperbólica e inversamente proporcional. La hipoxemia causa hipoventilación. El paciente no está ventilando adecuadamente. Sí está con falta de oxígeno, pero el cerebro no está revirtiendo o mandando que ventila adecuadamente. Entonces no está causando una hipoventilación acompañada con hipercapnia, reducción de la ventilación, hipoxemia, que puede corregirse si se incrementa el flujo de oxígeno, si el paciente está leve. Pero un paciente grave como la señora es intubación orotraqueal. Si mi paciente todavía está consciente, orientado, pues es un ACV pequeñito,
Entonces, ¿qué tipo de oxigenación le van a dar? Podemos darle por cánula nasal nomás, pero porque es tipo ventilando, ¿no? No está ahí por ventilando. Cánula nasal o mascarilla sin reservorio, depende del proceso. 70 años de edad, un paciente masculino, con antecedentes de ser fumador crónico. Acude a la consulta médica presentando un cuadro clínico de 3 días con tos y expectoración amarillenta. Ahí es parecido a su examen, ¿no? Al examen físico, roncos, estertores en ambos campos pulmonares, frecuencia respiratoria 24, cardíaca 90, 130-80 de presión, temperatura 37 y estatura 85%. En la radiografía de tórax, ya que vendían ustedes. ¿Qué es eso que ven? Vamos, no tengan miedo. Y vamos a comenzar con este campo pulmonar. ¿Qué ven en este campo pulmonar? Acá, esta es la trama vascular, está aumentada, no está fibrosadita. Obviamente tenemos un paciente que fuma, fumador crónico, entonces tiene fibrosis pulmonar, ¿no es cierto? Todo esto de que ven blanquito es fibrosis pulmonar, ¿ya? Acá está congestivo, pero no es ninguna de las imágenes que habíamos hablado en la placa anterior, ¿no es cierto? Pero acá sí, viendo en este campo pulmonar, ¿qué ven? La de ventana que... Ese es un infiltrado pulmonar, entonces es una neumonía. ¿Ya? Vamos a tratar la causa de origen. Normalmente las neumonías con esta descripción son bacterianas, ¿no es cierto? Entonces antibióticos, ¿no es cierto? Acá tenemos que está con frecuencia respiratoria de 24, satura 85%, necesita oxígeno, porque no siempre se va a necesitar, ¿no es cierto? Oxígeno, ¿cómo le daría? La alteración de la difusión pulmonar se produce cuando aumenta el grosor de la membrana alveolar, ya sea porque el paciente está con fibrosis o, en este caso, una neumonía. Obviamente hay disminución del intercambio gaseoso. Esa parte del pulmón no está funcionando adecuadamente, entonces no hay un buen intercambio gaseoso. Lo que está causando que haya hipoxemia, lo que vieron ustedes, o sea, se está reflejando en la desaturación, se asocia con hipocapnia y una elevación del volumen minuto respiratorio. En todo caso, la hipoxemia de este origen revierte fácilmente cuando se administra oxígeno, porque normalmente solo es alteración en la difusión pulmonar, le aumentas un poquito de oxígeno y la parte del pulmón que está sanito o que está sin infección va a ventilar. Entonces, ¿qué leería? En este caso, volvemos atrás. La frecuencia respiratoria está en 24, satura 85%, no hay mala mecánica, tiene 70 años, es fumador crónico, así que no vamos a querer que respire 98%, ¿no? Porque ya es crónico, ¿no? O sea, ya tiene su secuela, vemos que tiene su fibrosis pulmonar. ¿Qué bien? Cánula nasal. Muy bien, una cánula nasal, porque ¿para qué le vamos a poner mascarilla al abuelito si con una cánula nasal puede correr el riesgo? Y así ven que con la cánula nasal está haciendo cianosis distal, a la mecánica, que a veces va a pensar en esta otra. Pero en este caso se puede manejar bien con una cánula nasal. Acá hay otro. Antecedentes de haber tenido una infección pulmonar por SARS-CoV-2 el 2020. ¿Es SARS-CoV-2? Ha sido solo tratamiento ambulatorio, sin otro antecedente, acude a emergencia con cuadro de una semana de evolución, presentando malestar general, tos, expectoración verdosa, cefalea, fiebre, y al examen físico, hay roncos en la base del pulmón derecho. Se solicita TAC de tórax. Acá vemos que está con una frecuencia respiratoria de 26, 38 de temperatura y estatura 90%. ¿Qué le está pasando? Lo mismo. O sea, es como si viéramos la radiografía en una tomografía.
ese tipo de infiltrados se ve en la tomografía. Es como si la estuvieran viendo en la radiografía, solo que ya está en cortes. ¿Ya? Solo que este tiene 30 años de edad y no tiene la fibrosis pulmonar que tenía el abuelito. El pulmón sano, solo que ahí vemos el infiltrado. ¿Ya? Aquí también puede haber una alteración de la ventilación-perfusión. Normalmente en esta situación se percibe que el pulmón no debería estar bien ventilada. Puede haber una alteración de la ventilación-perfusión por cuadros infecciosos, tal vez en los pacientes en los procesos de que está aceptando la vía aérea de pequeño calibre, el parenquisma pulmonar, los EPOC pueden tener alteración, ventilación-perfusión, los asmáticos, las bronquitis agudas, que normalmente alternarían con un simple tratamiento. ¿Qué le harían a este pacientito que está saturando 90, 38 de temperatura y frecuencia respiratoria 26? Y este otro tiene 20 años, hay que tratar la fiebre y la infección, claro. 20 años, ingresa en meses con un cuadro clínico de un día de evolución, tos, hemoptisis, tiene como antecedente de haber estado haciendo tratamiento para la tuberculosis y en segunda fase, o sea, ahí ya sí tenemos un tuberculoso. A su ingreso el paciente presenta dificultad respiratoria, uso de musculatura accesoria, altura 70%, frecuencia respiratoria 30%, frecuencia cardíaca 110 y presión 80-50. Al examen físico no se oculta murmullo vesicular en campo pulmonar derecho, por lo que se solicita la radiografía. ¿O qué no ven? Muy frecuente en los pacientes con tuberculosis o que tengan alguna secuela pulmonar. Los COVID han quedado con secuelas pulmonares importantes, sobre todo los que han quedado intubados, que hacen este tipo de lesión espontánea. ¿Cómo veíamos la radiografía? Acá. Miren el parénquima pulmonar, está llegando a causa. Ven el parénquima. Ven las. Como les dije, primero tenemos que valorar de afuera adentro. Vimos que esté simétrico, la tráquea, arcos postales, vamos a ver la parte de la piel para ver si hay enfisema. Y si vemos esta, ¿qué les llama la atención? ¿Qué? Sí, miren, el pulmón está acá. Esto es un pulmón. Vemos esto de acá. ¿Qué piensan que puede ser? Hizo un neumotórax laminal y luego con lo crónico que debe ser pobre tuberculoso hizo una A. Y solo tiene esto de pulmoncito. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? Ahí hay un... Hay un aumento del gradiente, o sea, la respiración del aire ambiente, aún con el cortocircuito anatómico, porque es un cortocircuito anatómico, no es ventilatorio, o perfusión de unidades pulmonares no ventiladas, hay un desequilibrio de la ventilación-perfusión. Normalmente los shunts anatómicos normales con la circulación bronquial de 2 a 3% de los shunts pueden ventilar bien, pero también puede ser extrapulmonares cuando tenemos fístulas vasculares, malformaciones cardíacas congénitas. El shunt es el mecanismo principal que explica la hipoxemia en una neumonía, telectasia o edema pulmonar. La hipercapnia generalmente no se observa a menos que el shunt sea masivo o mayor al 60%. ¿Qué harían en este caso? ¿Qué harían? ¿Cómo lo vamos a oxigenar? ¿Qué le vamos a hacer? Paciente poniendo de 20 años, que es secuela de tuberculosis o ya está en la fase 2 del tratamiento, satura 70%, frecuencia respiratoria 30%, hipotenso. ¿Qué sentiríamos? ¿Cómo vamos a empezar a tratar?
Decisión difícil, ¿verdad? Y Nelly, ¿cómo vamos a hacer? Si fuera, que lo tuviera. Este sí no se intuba por nada. Por la presión positiva va a hacer que ese pulmón reviente literalmente. Se va a hacer como lo que sea. Entonces, intubación descartada. Pero necesita oxigenación. Saturando 70, pobre. Si sigue desaturando, nos va a hacer una hipoxia severa y va a deteriorar neurológicamente. Va a poner supersensita. Mascarilla con reservor, está hiperventilando y tratar de la teletasa normalmente son quirúrgicas y si no, lamentablemente los pacientes quedan ya con oxígeno permanente. Entonces, ya vamos a ver. Pero si estuviéramos hablando de una neumonía, vamos a tratar la neumonía. Ellos sí, si vemos que está la hipoxia severa o marcada, se los intuba porque no hay problemas de la presión. Y un edema pulmonar hay que empezar a notar, ¿no? Edema notar. Y vamos a ver, obviamente, entre la aguda y la crónica, siempre está el tiempo de evolución. Si sospechamos de una insuficiencia respiratoria, hipoxemia o hipercapnia, los antecedentes personales, familiares, signos y síntomas, los pacientes con diagnóstico tipo ya, o enfermedades agudas o crónicas, nos hace sospechar la existencia de insuficiencia respiratoria aguda, disnea, dolor torácico agudo, hemoptisis, son característicos para poderlos diagnosticar. En las gasometrías ya vieron los barómetros normales, nos va a ver el grado de severidad, la existencia o no de hipercapnia y las alteraciones del equilibrio ácido-base. ¿Ya? Entonces, como dijimos, una presión parcial de oxígeno menor a 50 y una presión del CO2 arriba de 50, yo voy a intubar. Un pH inferior a 7.35 es criterio para empezar a manejar la parte de la medicina. Pero, ¿qué otro parámetro yo voy a necesitar? La presión de oxígeno, la presión inspiratoria de oxígeno o PAP. Ahí yo voy a ver si mi paciente está en insuficiencia respiratoria severa, moderada o leve. ¿Ya? Cuando tenemos una PAF igual o menor a 100, es criterio para intubar. Está severa y se intuba. Si tenemos una PAF entre 100 y 250, es moderada. Entonces necesitamos oxígeno. De 250 a 300 es leve. Y arriba de 300 es normal. ¿Cómo la voy a sacar? Para eso yo necesito saber cómo está oxigenando mi paciente y qué dispositivo le estoy dando yo para que ventile. ¿Ya? ¿Qué dispositivo le estoy dando? La cánula nasal nos da 3% más. Las mascarillas nos dan 4% más de oxigenación. El tubo orotraqueal, ambú y las máquinas nos dan hasta 100% de oxigenación. ¿Ya? Oxígeno ambiente, ¿cuánto es? 21%. Entonces yo tengo que saber por qué dispositivo le estoy dando, cuánto de oxígeno le estoy dando. ¿Ya? Haciendo un ejemplo, yo tengo un paciente que está recibiendo 3 litros de oxígeno, está recibiendo por cánula nasal y lo tengo en oxígeno, más le voy a aumentar el oxígeno al 21%. Esta es mi FiO2. Como les digo, en estos normalmente dan 100%, en la máquina da de 21 al 100% de FiO2 y uno lo maneja como quiere.
poquito más, le doy un poquito menos, le doy un poquito más, de acuerdo a la gasometría que le vaya saliendo, ¿no es cierto? Pero cuando mis pacientes están por estos dispositivos, yo tengo que saber cuánto de FiO2 está teniendo, ¿ya? Entonces, voy a ver cuánto de oxígeno está recibiendo, por qué dispositivo, y le voy a aumentar el oxígeno ambiente, porque aparte, bueno, está recibiendo oxígeno ambiente, no está cerrado como estos, ¿no? Que es solo el dispositivo. Aquí le tengo que aumentar el oxígeno ambiente, y ahí voy a saber cuánto me va a salir el FiO2 de mi paciente. Entonces voy a hacer 3 por 3 más 21, 30 de FiO2 de mi paciente. Entonces es el oxígeno por el dispositivo más oxígeno ambiente. Es el FiO2. Si mi paciente está por mascarilla y está recibiendo 15 litros de oxígeno, ¿cuánto de FiO2 tendría? Mascarilla a 15 litros. 4 por 15 más 21. El FiO2 del paciente sería 81%. Ya sería algo, estoy casi al 100%, ¿no es cierto? Eso sería el FiO2 del paciente. Si yo tengo un FiO2 de 81%, tengo que ver cómo está oxigenando mi paciente, y ahí voy a ir a los parámetros gasométricos. Cuando yo estoy con una cánula nasal, normalmente puedo yo administrarle hasta 5 litros de oxígeno. Lo ideal es 4 litros, máximo, ¿ya? Porque la cánula nasal está yendo directo a los capilares de la naricita. Entonces, si aumentamos el flujo de oxígeno, vamos a dañar los capilares de la naricita y el paciente va a empezar con epistaxis. Y ahí, ¿qué va a pasar? La sangre en vía aérea va a tapar. Entonces, si estamos con insuficiencia respiratoria, le vamos a aumentar. Con mascarillas yo puedo llegar hasta 15 litros, que es lo máximo. Como ven, obviamente está el tanque de oxígeno, ¿no es cierto? Y van a ver el manómetro, y ahí van a ir viendo cómo lo va regulando en el manómetro, desde 1 litro hasta 15 litros, ¿no es cierto? 15 litros, y ahí van viendo cómo se va a ir regulando. 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, así como un relojito eso. O es un tubito así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 15 litros. Lo van a ver en los tanques de oxígeno normalmente, en los manómetros. Ahí van a saber cuántos litros de oxígeno está recibiendo el paciente, si es por cánula o por mascarilla. Una vez tengamos el FiO2, nos vamos a ir a la gasometría arterial y vamos a buscar el PO2. ¿Ya? Entonces, el PO2 lo van a dividir entre FiO2. Imagínense que estamos con este paciente con un FiO2 de 30% y el PO2 está en 80%. ¿Cuánto sería su PAF? ¿Cuánto le sacamos así? Perdón, me estoy olvidando de una cosa. Es 80 dividido entre 0.30. Siempre que vamos a hablar de porcentajes, estamos hablando de porcentajes, así para que no tengan que hacer la regla de 3. 80 dividido entre 0.30. Entonces estamos hablando de una insuficiencia respiratoria moderada. Ya. Si FiO2 es de 81, es de 80 dividido entre 0, 81. ¿Cuánto sería? 98. Ya estamos en una severa. Esta es cintura. ¿Ya? Entonces, la PAFE es, para sacar la PAFE, voy a sacar el PO2 de la gasometría y lo voy a dividir entre el FiO2. No nos olvidemos siempre el 0 por delante porque estamos hablando de porcentajes. ¿Ya? Ese es el resultado.
No se preocupen porque en la práctica lo vamos a practicar. Ustedes van a sacar de los distintos pacientes los porcentajes de oxigenación y las partes. Esto es algo que van a tomarlo en la práctica médica día a día, porque cuando es manejo de médico de interno, cuando ustedes hagan la gasometría, lo directito el presidente o el médico le dice, ¿cuánto está su papi? Ustedes tienen que decirlo, no es que no tienen que ser así rapidito. Obviamente, los métodos de diagnóstico nos ayudan mucho para ver el tipo de lesión. Podemos ver ecografías torácicas, las tomografías, las medidas de tratamiento siempre hay que mantener la vía aérea, hidratar bien al paciente, si está con fiebre manejar la fiebre, evitar la depresión del sistema nervioso central, saber qué tipo de oxigenación le vamos a dar. El tratamiento postural es muy importante, siempre poner el paciente en posición semipole. Uno, que es medida para que no se broncoaspire, y dos, va a empezar a ventilar mejor. No va a ir todo el peso del abdomen en el paciente, no solo va a ser el pulmonar. Otras veces optamos por el tratamiento de pronación, sobre todo si son influencias, COVID o pacientes con distrés respiratorios severos, se lo prona para que no vaya el peso del cuerpo en la parte pulmonar y quede solo la expansividad pulmonar libre. Podemos optar por BNIs, son mascarillas con presión positiva que van conectadas al ventilador mecánico, ¿ya? Que si el paciente tiene criterio de intubación pero está consciente, orientado, o sea, una PAFI menor a 100, PCO2 arriba de 50 o PO2 debajo de 50, y el paciente está consciente, puedo ir al BNI, la presión positiva, el ventilador mecánico. Como el tubo orotraqueal, uno maneja los valores del ventilador según lo que veamos en la gasometría, pero el criterio es que esté despierto, porque el paciente tiene que comandar la respiración, o sea, tiene que ventilar, y el BNI y el ventilador lo coayudan, ¿ya? El inconveniente es ese, que muchas veces cuando nos encontramos a los pacientes en insuficiencia respiratoria ya están deprimidos neurológicamente por la hipoxia o por la hipercapnia o porque ya tienen algún daño neurológico. Entonces, si el paciente no está despierto y no colabora y no comanda esa ventilación, tiene que ir a tubo orotraqueal, donde el ventilador se maneja enteramente solito. O sea, el paciente no ventila, el ventilador ventila solo, todo por el paciente. Obviamente tenemos que ver el tratamiento etiológico de la pleural, dar broncodilatadores si están con asma, corticoides si se necesita, antibiótico terápico, diuréticos, anticoagulación si vemos que es un edema, un tromboembolismo pulmonar. Ya vimos que tenemos sistemas de bajo flujo, cánulas, mascarillas faciales o mascarillas como sin reservorio. Y los altos flujos son las que vimos antes, mascarillas faciales comientoras o cánulas nasales de alto flujo. Aquí podemos ver un ejemplo de este tipo de mascarillas. Podemos comprarlas, son desechables, las encuentran en cualquier farmacia ya. Esto, por ejemplo, es un alto flujo, ¿no es cierto? Les da el aire, oxígeno ambiente, pero por este dispositivo le está dando a mayor potencia el oxígeno. Ya conocen las mascarillas convencionales. Entonces, dependiendo de la causa, obviamente vamos a ver el tratamiento, como ya lo vieron, vamos a ayudarnos con la clínica, las gasometrías y las imágenes. Y lo primero que tenemos que mantener es una vía aérea permeable, una buena oxigenación y tratar la etiología.